Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar sobre la coyuntura política a un año electoral. Te pregunto, simplemente a tono de pregunta, tal vez prefieras que despeje un poco el panorama, ¿verdad? Para tener todos los elementos a la vista, sobre si tenés algún comentario para hacer, una primera impresión, si quieres, y si no la postergamos para otra oportunidad, en relación a la concesión, a la adjudicación de canales de televisión que finalmente en el día de ayer se dio oficialmente, ¿no? Bueno, es un tema que se impone. Y en verdad, si uno hace el relato de todo el trámite de esta adjudicación de nuevos espacios de TV digital, no puede sino caer en la perplejidad. En primer lugar, la intención era muy buena, muy buena. Romper con un criterio absolutamente discrecional de adjudicación, buscar un trámite competitivo, lo más transparente posible, que configurara una competencia entre propuestas. Realmente era muy saludable, muy saludable. Pero la forma en que se dio el trámite realmente no puede sino generar perplejidad. Sí. Es tan difícil de explicar que pasa como cuando esos trámites políticos son tan engorrosos, tan cargados de errores, tan cargados de desprolijidades, y tantos protagonistas, ¿no? Con tantos protagonistas, con tantos hechos inesperados, que realmente uno se ve tentado a decir, bueno, no, pero es que se han cometido tantos errores, o es que hay algo más. Sí, claro. Y tú sabes que en esta situación, en donde los procesos no pueden ser explicados fácilmente y en donde cuesta entender la lógica de ciertas acciones, por ejemplo, cuesta entender la lógica de cuánto se habló y de cuántos hablaron en medio de un proceso en donde todo llevaba a la sobriedad en el decir. Era muy importante no hablar. Todos hablaron y hablaron de la manera más descuidada, empezando por el presidente, que una vez más, hoy ha reconocido ese error, pero una vez más se olvida de eso que tantas veces hemos conversado, que un presidente cuando habla gobierna. Sí. Después la declaración del Frente Libre Sereñi de hace una semana, inexplicable, porque un sector tan importante en el esquema del actual gobierno y del partido de gobierno, por supuesto de que tiene 1000 mecanismos sobrios para hacer valer sus posiciones, y sabe además que una declaración pública de esa naturaleza tiene consecuencias muy grandes. La primera de ellas es que lo que pide, que es que se transfiera la decisión al próximo gobierno, es seguro lo que no va a ocurrir. Según lo que los corrillos, los mentideros, como dicen en la República Argentina los periodistas, ¿no? Fue una de las condiciones que planteó Vázquez. Hay 2 o 3 temas que el expresidente planteó para ser candidato, y uno de ellos era que estuviera resuelto. Hay otros 2, ¿verdad?, que circulan por allí. Nadie los puede confirmar, pero hay versiones que pueden ser creíbles al respecto. Bueno, pero ahí entran las conjeturas, y en el terreno de las conjeturas, cuando hay un proceso tan enmarañado, sí, tienes razón, con iniciativas tan poco comprensibles, de acuerdo, tan inesperadas, bueno, existe la tentación, repito, de ver, teoría conspirativa. Lo que aparece no es lo real. Yo por oficio, lo hemos conversado tantas veces, no creo en las teorías conspirativas. De todas maneras... Pero hay cosas que huelen mal y hay cosas que huelen mejor, ¿no? Exactamente. De todas maneras, después de todo este proceso, a mí me cuesta creer realmente de que todo ha sido un cúmulo interminable de errores y de desprolijidades. Me cuesta creer. Y tiendo a pensar de que la razón que uno busca en cada hecho, en cada tema, en cada proceso, tiene que ver con cosas que no sabemos. Y bueno, el tiempo dirá cuánto de esas cosas, pero hay ciertas constataciones. Va un proceso que debió haber sido justamente la señal
de una transformación en la perspectiva de la democratización de un tema tan sensible como la adjudicación de canales. Sí, medios de comunicación. En medios de comunicación. En una sociedad mediática, ahí está uno de los núcleos básicos del poder y también de las libertades. Sí, sí. Bueno, una iniciativa que era tan bien inspirada, que estaba vinculada con aspectos tan claves en la democratización, se hizo tan mal que genera sospechas, genera justamente lo que no debió generar. Y por otra parte, el proceso no se cierra porque seguramente habrá recursos judiciales. Sí, muchos. Y bueno, algún día habrá que hacer la historia de los recursos judiciales contra el Estado. El Estado pierde un porcentaje abrumador de las iniciativas judiciales que se realizan en su contra. Y esto viene mal aspectado porque tú piensas, un recurso judicial va a llegar y ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un gobierno que vino, dio marcha atrás, fue de nuevo adelante, en donde hubo dimes y diretes, donde hablaron todos y todos hablaron de manera inconveniente, y donde hubo declaraciones, nada menos que de un sector tan importante en el gobierno como el Frente Liber Seregni, que advirtió públicamente que no estaban dadas las condiciones y que había que hacerlo en el próximo gobierno. Es demasiado. Ahora, Gerardo, perdón, no te comprendí bien lo de la declaración efectuada por Rafael Michelini en nombre del Movimiento Liber Seregni. ¿Estás en desacuerdo con eso? No te entendí, perdón, ¿eh? No, yo hago un análisis. Podría entrar en el terreno de la opinión, pero no lo quiero hacer. Yo lo que digo es, sorprende que una semana es antes, inexplicable que un sector tan importante dentro del gobierno, que tiene 1000 formas de hacer incidir su opinión dentro del gobierno, en el gabinete, en las reuniones privadas entre el presidente y el vicepresidente, en tantos lugares, bueno, encuentre que su manera de detener un proceso es emitir una declaración pública en donde diga que no están dadas las condiciones y que lo preferible es transferir esta decisión al futuro gobierno. Es sorprendente. Sí, también hay versiones allí contradictorias, ¿verdad, Gerardo? Porque el partido viene muy entreverado, en el área las jugadas están siendo todas sucias. No digo una jugada sucia, estoy hablando en términos futbolísticos, no estoy hablando en otros términos, ¿verdad? Que también se pueden dar, pero no tengo autoridad ni conocimiento como para afirmar una cosa de ese volumen. Se dice que la gente del Movimiento Liber Seregni había transmitido esto y que no había encontrado aparentemente eco en sus compañeros, pero que querían dejar establecido por eso mismo su desacuerdo, más que su desacuerdo, la necesidad de tirar la pelota para adelante, de reflexionar mejor y de proligiar un asunto que venía muy entreverado, ¿no? Estoy de acuerdo, esa es una explicación. Ahora, ya no un político avesado, cualquier analista mínimamente informado sabe que esa declaración pública, ¿qué es lo que aseguraba? ¿Cuál era su consecuencia segura? Ninguna. Segura. No, que el gobierno iba a tomar una decisión en contra de lo que se le pedía, que el gobierno tenía que hacerse firme en una decisión de adjudicación actual. El gobierno de Mujica no podía transferir esta decisión, como lo pedía el Frente Liber Seregni públicamente, al próximo gobierno. Entonces se saca una declaración pública en donde se pide algo que cualquiera podía entender que iba a generar el rechazo de todo el resto del Frente Amplio, sí, y la confirmación de que el gobierno iba a decidir. Entonces, ¿por qué se saca una declaración pública cuyo resultado efectivo es el contrario del que se pide? Bueno, yo como ciudadano y sí, como analista tengo todo el derecho a decir, me genera mucha perplejidad, no le encuentro razón y presumo, para no entrar en la teoría de las conspiraciones en la que no creo, que hay algo que no sabemos, porque entre otras cosas, si se anuncia que va a haber recursos judiciales,
en un trámite judicial contra un gobierno que manifiesta tal discrepancia en su seno, obviamente que el proceso judicial empieza mal para el gobierno. Sí, empieza con un vientito en contra, ¿no? En contra, porque una decisión controvertida no se toma con la orgánica del gobierno atrás de esa decisión, sino que se toma con una declaración de un sector importantísimo de ese gobierno que dice no están dadas las condiciones, hay que transferir la decisión para el próximo gobierno. No es persuasivo, el ciudadano no sabe lo que está pasando, hay cosas que no conoce. Estamos acostumbrados a que este gobierno, algunos lo han dicho, tiene una concepción de la política del ensayo y del error. Bueno, a mí me parece una concepción peligrosa de la política, complicada, pero entiendo de que puede ser una concepción. Pero hay sectores de este gobierno que no coinciden con esa forma de entender la política. Sí. Y que en este proceso, finalmente, aparecieron involucrados. El Frente Libre Sering no concibe esa forma de entender la política. Y sin embargo, saca en medio del proceso una declaración que no es comprensible para el ciudadano. No es comprensible para el ciudadano. Salvo que haya algo que no conocemos y frente a lo que el Frente Libre Sering quiere dejar sentada su posición. Claro. El ministro Kramerman, que para mí es de los mejores ministros, y es un ministro que administra serio, sus hechos, que tiene una prolijidad de gestión absoluta. Es serio. Es muy serio. Bueno, aparece en todo este proceso, bueno, como de alguna manera desbordado por un proceso que no puede ni siquiera controlar. Yo en esto realmente me pongo los zapatos del ministro Kramerman y digo, qué difícil que tiene que haber sido tramitar esto que debió ser justamente una iniciativa que experimentaba una nueva forma de adjudicación de canales, de medios de comunicación, mucho mejor que la anterior, que era absolutamente discrecional, que tenía que hacerse bien, por el bien del país, por la democratización nada menos que del poder mediático, y que se hace tan mal. Sí, hay una cantidad de temas, ¿verdad? Se puede llegar a la anulación de esta decisión del Poder Ejecutivo, se puede llegar, estamos en plano especulativo, ¿verdad? A partir de las demandas judiciales, ya se anuncia que no solamente Pop TV haría, digamos, una iniciativa de esa naturaleza, sino que también otras empresas que participaron finalmente de este llamado también lo podrían hacer. Bueno, eso lo vamos a ver. Pero hay otro aspecto que yo no sé si lo hemos pensado bien, y que creo, Gerardo, que no tenemos respuestas concretas todavía, no tenemos respuestas definitivas. Montevideo, una ciudad con 12 canales de televisión. Primer punto, me parece fantástico eso que hablábamos, ¿verdad? Libertad de expresión, pluralidad de voces, libertad de expresión, todas esas cosas realmente me parecen en sintonía con lo que pienso, ¿verdad? De cómo deben ser las cosas. Cada cual tiene que decir lo que quiera, como quiera, y hacerlo libremente. Lo decía Marcelo Pereira hace un ratito aquí en nuestro programa. Sí, va a ser un canal de izquierda, pero eso no significa que no esté la gente que represente a otros sectores, a otros segmentos políticos, que no haya cuestionamiento, etcétera, etcétera. Pero desde el otro punto de vista, estoy preguntándome, desde el punto de vista comercial, 12 canales de televisión. Es una cifra impactante si pensamos las posibilidades que tienen los paquetes publicitarios en el Uruguay. ¿De qué manera va a incidir digamos, en los cambios que se puedan dar en materia audiovisual? ¿De qué manera pueden incidir en los otros medios? Bueno, los contenidos, por supuesto, esperemos que todos que sean contenidos que sean bienvenidos. Eso no está en el campo del juicio todavía porque no lo hemos visto, pero digo, ¿sabés que hay como un paisaje nuevo, muy difícil de armar, y mucha incertidumbre? Tal vez sea inevitable,
Yo no digo que esté mal, no. Cuanto más voces hayan, es extraordinario. Digo, pero hay un fenómeno que marca, que es el fenómeno de los altísimos costos que hoy tiene, por ejemplo, la televisión y todos los medios de comunicación en general, pero especialmente la televisión abierta, ¿no? No, sin duda, son temas que se agregan. También es cierto, sí, que todos sabemos que, sobre todo en la TV aire, sí, en los canales comerciales, bueno, ha faltado pluralidad en el Uruguay, y que era una buena ocasión para que, bueno, se construyera con la mayor transparencia posible un margen mayor de pluralidad. Yo creo que era, en una perspectiva de democratización del sistema de comunicaciones tan relevante en una sociedad democrática del siglo XXI, un momento importante. Pero abrir el juego. Justamente, pero eso había que hacerlo de la mejor manera. Hay cosas que uno, bueno, uno nunca debe hacer algo mal, algo con mal procedimiento, pero hay cosas tan importantes que está obligado a hacerlas bien, porque no puede fracasar, porque un fracaso se vuelve un boomerang muy significativo. Yo creo que esta licitación formaba parte de esas tareas fundamentales de este gobierno. Bien. Y la verdad, te lo confieso, sí, no salgo de mi perplejidad. Sí. Si yo reconstruyo el proceso, realmente no puedo explicarle, no puedo relatarlo desde las razones. Uh-huh. Entonces, tengo todo el derecho como ciudadano y como analista, primero a manifestar mi perplejidad y a manifestar que no encuentro una explicación convincente, ni para mí ni para el resto, y que me parece que hay cosas que no sabemos, y que bueno, que el tiempo las ojalá que las devele. Pero esto, como sabemos algo muy claro, esta historia no termina aquí. No. Esta historia tiene todas las características de esas series de televisión que te anuncian que va a continuar, ¿no? Exactamente. Bueno, Gerardo, ayer participaste de un encuentro muy interesante que tuvo una amplia cobertura, organizado por ADM, sobre coyuntura política. Se dieron detalles muy importantes, encuestas, etcétera, etcétera. Pero me parece que el objetivo era observar el Uruguay a un año de las elecciones. Exactamente. Y es distinto, sí, si te lo llevan a términos económicos, ¿verdad? En las comparaciones, es distinto este año que tenemos hacia las elecciones al mismo periodo que teníamos en las últimas elecciones, en las elecciones anteriores, o está bastante parecido todo. Bueno, está bastante parecido todo, y eso nos debería inquietar un poquitito, porque uno de los temas en los que desde distintas perspectivas las intervenciones, luego hubo preguntas, pero convergían allí, es que, bueno, a un año de la primera vuelta, si uno se retrotrae, digamos, hacia atrás, el escenario ha cambiado poco. Hay una percepción pública sobre que no ha cambiado la ecuación política uruguaya de manera no solamente manifiesta, sino de manera importante. Por ejemplo, ayer Factum dio un dato que realmente es impactante. ¿Cuál fue, Gerardo? En la percepción pública de los encuestados, es decir, de todos los uruguayos, sí, voten a quien voten, sí, el 77% cree que el próximo presidente va a ser del Frente Amplio y el 77% cree que va a ser Tabaré Vázquez. Uh-huh. Es muchísimo. Muy alto, sí. Es elevadísimo. Debería estar muy equivocada toda la gente como para que eso no ocurriera. Claro. No estoy haciendo pronósticos ni descartando a nadie, ¿no? Nadie los hace. Yo ayer empleo una palabra que me enseñaron de chico en el fútbol. A ver. Que es una palabra en la que creo mucho, y la que creo mucho en mi vida personal. Aseguro lo llevaron preso. Sí. No hay nada peor que
que el creer que las cosas están resueltas antes de jugarse, que el vender la lana antes de tenerla, claro, antes de esquilarla. Además el panorama me da la impresión en el Frente Amplio, de repente vamos por partidos, porque sí, hablamos del Frente Amplio porque es el partido de gobierno. A veces se les dice a los periodistas que cuestionan demasiado del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio es gobierno, como antes fue gobierno el Partido Colorado, antes el Partido Nacional, y en general los roces se producen sobre todo en materia de opinión con quien en ese momento ejerce el poder. Me da la impresión de que, si bien es cierto, tú me das esa respuesta, el panorama se parece bastante al de las últimas elecciones. En el Frente Amplio hay algunas cosas que están cambiando, como que no está tan estable el tema. No hablo ni de ruptura, ni de apocalipsis, pero me parece que están muy manifiestas, o más claramente expresadas, diferencias internas y luchas por el poder. Este es un Frente Amplio distinto al del 2004, es decir, el Frente Amplio con el que Tabaré Vázquez llegó a ganar la elección en primera vuelta, y es distinto al Frente Amplio del 2010, es decir, Frente Amplio en el que se produjo la interna, en la que ganó Mujica, y Mujica ganó la elección en segunda vuelta. Es un nuevo Frente Amplio. Y el primero que lo tiene que tener muy claro es Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que actuaba, que planteó una modalidad de relación gobierno-partido de gobierno cuando fue presidente en el 2005, hoy no puede restaurar esa modalidad, porque el Frente Amplio es otro. El Frente Amplio es otro. Dentro de ese Frente Amplio habían datos importantes. Yo he visto hoy la prensa, hay lecturas equivocadas respecto a lo que ayer se dijo. Por ejemplo, he visto que en la prensa se manifiestan tendencias de voto en la interna frente amplista. No se dio ningún dato ayer sobre eso. Se habló de simpatía, pero de simpatía general. Claro. Yo le caigo bien o le caigo mal a la gente. Claro. Eso es una cosa. Ahora, ¿votaría o no votaría? Es otra pregunta. Por supuesto. Y ahí se cometieron grandes, por lo menos en la traducción que he visto en la prensa, hay graves errores, porque en la interna frente amplista, los primeros datos que se pueden inferir respecto a la relación entre la precandidatura de Tabaré Vázquez y la precandidatura de Constanza Moreira marcan una abrumadora mayoría a favor de Tabaré Vázquez, una abrumadora mayoría. Sin embargo, marcan, cuando se dividen en sectores, que la mayoría de los frente amplistas que dicen que van a votar al Frente Amplio no han decidido su voto en los sectores. Tú piensas, de acuerdo a la distribución por sectores que, por ejemplo, en la encuesta de Equipo se manejaba, los que tienen más intención de voto adentro del Frente Amplio son el Partido Socialista y el Frente Libre Sereñi con un 7%. Sí. Luego viene el MPP con un 6%. Y luego viene el Partido Comunista con un 3%, y los grupos que están perfilándose en el llamado Frente Unido con un 3%. Pero hay un no sabe, no contesta de más de 16%. Entonces, sí. Ahí hay una incertidumbre muy grande. Va a haber un cambio en el mapa de la interna frente amplista, y ese mapa está en disputa, no se sabe muy bien cómo se va a perfilar. Hay sectores que están marcando en punta, el Partido Socialista, el Frente Libre Sereñi y el MPP, pero hay un espacio de disputa y hay varias figuras que necesitan marcar votos. Por ejemplo, Raúl Sendic, que es uno de los que se perfila como un liderazgo emergente. Otro dato importante en la interna frente amplista: esta es la última elección en donde van a estar los tres principales líderes que fueron el sustento, junto con el último periplo del general Sereñi, de este ascenso impresionante del Frente Amplio al gobierno. Esta es la última elección de Tabaré Vázquez, de Danilo Astori y de José Mujica. Sí. Después, en el 2019, vienen los líderes emergentes. Y los líderes emergentes... ¿existen? Bueno, se perfilan, pero el liderazgo se conquista, y se conquista con votos. No sabemos cuántos votos tiene Raúl Sendic, tiene que marcar votos.
No sabemos cuántos votos puede tener, por ejemplo, el intendente Óscar de los Santos. Sabemos sus votos en Maldonado, pero no sabemos su proyección nacional. No sabemos cuántos votos puede tener Mónica Xavier, por ejemplo. Sí. Entonces, hay allí un espacio de disputa en donde muchos necesitan marcar votos. Muchos necesitan decir, no, yo tengo respaldo propio, yo tengo un sustento desde el cual saltar a otro terreno de disputa de poder. Y en el Frente Amplio eso no está planteado. Por eso, si bien no hay mayores incertidumbres respecto a que Tabaré Vázquez va a ganar la interna, la va a ganar de manera más o menos abrumadora. Sin embargo, cómo se va a repartir ese mapa, que tanto define, es muy importante, sobre todo cuando tantos uruguayos creen que el futuro gobierno va a ser del Frente Amplio. En los otros sectores hay también incertidumbres y hay también certezas. Por ejemplo, en el terreno de las probabilidades, todas las encuestas dan que en el Partido Colorado no hay controversia efectiva, que el liderazgo de Pedro Bordaberry está muy confirmado. Sí. Pero eso, que es una buena noticia para Pedro Bordaberry, no es una buena noticia para el Partido Colorado, porque el Partido Colorado lo que necesita es una interna disputada. Sí. Necesita una ala ballista que realmente hackee al liderazgo hegemónico. Y eso no lo tiene el Partido Colorado. En el Partido Nacional hay un claro favorito, que es el senador Larrañaga. Pero hay una controversia que se insinúa con allí la emergencia de este factor sorpresa, que es Luis Alberto Lacalle Pou. Que si pierde, no pierde nada, tiene todo para ganar. Mira, te diría algo más. A veces en política, el que pierde bien, no se puede perder de cualquier manera, claro, gana. Lo hemos hablado. Sí. Hay tiempos, sí, hay timings, sí, hay coyunturas. Tal vez perder, nadie quiere perder, nadie juega para perder, pero a veces perder bien es ganar. Y en el terreno de los liderazgos, bueno, Lacalle Pou es el candidato más joven, 40 años, sí, lo cual ayer lo decía un poco en broma y un poco en serio. En la política uruguaya es ser sub-17. Sí, está bien. Tener 40 años es ser sub-17. Sí, sí. Otro escenario de disputa, bueno, el segundo lugar. Y ahí se da un dato interesante. El Partido Colorado en los últimos 6 meses no está marcando bien en las encuestas. Está declinando levemente, en un momento en que tendría que estar subiendo. Y el que sube, no mucho, pero sube, y sube a costa de votos colorados, es el Partido Nacional. Hoy, uno que diría, si hay balotaje, el gran favorito para competir con el Frente Amplio sería el Partido Nacional. Sin embargo, Suaznavar de la empresa Equipos proyectó lo que pasaba en el 2008, más o menos en el mismo momento, un año antes de la elección, sí, que lo que hoy estamos viendo. Y en el 2008, el Partido Nacional tenía el 33% y el Partido Colorado el 8%. Mientras que hoy, el Partido Nacional tiene 24% en su encuesta y el Partido Colorado 15%. Sí. O sea, que esta sensación que uno tiene que, bueno, no, el pleito por el segundo lugar también está resuelto. Bueno, si lo proyectamos 5 años atrás, digamos que bueno, que también eso puede estar en disputa, porque el Partido Colorado, recordemos, votó 17%. Sí. O sea que la intención de voto que tenía un año antes la duplicó. Sí. Mientras que el Partido Nacional, que tenía un 33%, fíjate, el Frente Amplio en ese momento tenía un 41%. O sea que el Partido Nacional estaba a 8 puntos de intención de voto del Frente Amplio. Hoy tiene 24. O sea que, proyectando los resultados, uno dice, bueno, hay un cuadro estable, hay un cuadro que de alguna manera no está incentivando el terreno de las sorpresas. Sí. Hay un cuadro en donde la percepción pública es,
bueno, que los candidatos van a hacer esto, que el gran favorito es este. Sin embargo, hay un año por delante y hay también algunos escenarios que tienen margen de imprevisibilidad. Y fundamentalmente, el país de las dos mitades políticas está consolidado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un Frente Amplio que anda en el entorno del 50%, sí. 48, sí. 52, y tenemos al resto de la oposición o a la suma de los partidos tradicionales, bueno, cercanos allí, un poco más abajo, pero cercanos allí. Entonces, digamos decir, bueno, ¿está seguro que el Frente Amplio va a ganar en primera vuelta? No, nadie puede decir eso. ¿Es seguro que el Frente Amplio va a tener mayoría legislativa? No, nadie puede decir eso. Ni siquiera nadie puede decir que es seguro que el Frente Amplio va a ganar, porque por ahí el Frente Amplio estando muy cerca, sin embargo, la suma de la oposición en función de cómo se va a dar la campaña... Sí, hay balotaje. Hay balotaje y ahí puede darse un escenario de competencia. Bueno, la política tiene esas cosas que llevan a la emoción. Has puesto además dos puntos interesantísimos para una próxima ocasión. Primero, para un país como el Uruguay, ¿es mejor un gobierno con mayoría o un gobierno sin mayoría? Esto, postergamos la respuesta para una próxima. Gran tema. Segundo punto, ¿qué vota la gente? Por ejemplo, todas estas desprolijidades, irregularidades, no estoy hablando de irregularidades, ¿cómo puedo decirlo? Sí, de corrupción o algo por el estilo, ¿verdad? Porque no tan... sí, porque no conozco tampoco cómo fue el proceso. Es como tú decías, el proceso está lleno de no digo de oscuridades, pero de zonas de sombras, ¿verdad? Entonces, me parece que no le importa a la gente, que no va a decidir ningún voto. ¿Por qué y qué cosas es lo que vota la gente? Son dos preguntas que te las dejo pendiente para una próxima oportunidad. Gerardo, la última. ¿Cómo tenemos que mirar la elección argentina el domingo? ¿Cómo tenemos que mirar? Yo creo que se va a confirmar un cuadro electoral adverso al actual gobierno de Cristina Fernández. A pesar de que es muy probable que gane en todo el país, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa es la forma de leer los resultados. El Frente por la Victoria va a ser la minoría mayor. Y entonces se va a decir que es la primera fuerza política de la Argentina, etcétera, etcétera. Pero seguramente ningún vocero oficialista va a comparar los votos que el Frente por la Victoria tuvo hace 2 años, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos, con la votación que va a tener el domingo que viene, que seguramente estará en el entorno de entre 25 y 30%, perdiendo en los 4 distritos fundamentales en donde se define cualquier elección argentina, que son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entonces, la manera de leer los resultados va a variar mucho, pero sobre todo el gran pleito se da en la provincia de Buenos Aires, y ahí todo lleva a indicar que el candidato Sergio Massa, que es el gran rival que le ha surgido al kirchnerismo en la provincia, va a ganar. Incluso las encuestas revelan, habrá que ver si eso se confirma, que va a ganar por un margen algo mayor al que se prefiguró en las PASO. ¿Esto qué quiere decir para el Uruguay? Porque tu pregunta era sí, así. Sí, claro. El Uruguay siempre tiene que ver a la Argentina con preocupación. Argentina es un país muy inestable. Y vamos a tener 2 años de un gobierno con menos peso político, sí, de un gobierno que seguramente va a mantener mayoría en ambas cámaras. Esto hay que explicarlo, porque se renuevan bancas que fueron electas en el año 2009, y allí la oposición había tenido un gran triunfo. Entonces, la mayoría de las bancas que hoy están renovándose son bancas que ya estaban en manos de la oposición. Por lo que, aun cuando la oposición obtenga una votación muy fuerte,
es bastante imprevisible que el kirchnerismo pierda la mayoría en alguna de las cámaras. Pero cuando el peronismo empieza a perder, dentro del peronismo, y el kirchnerismo es una versión del peronismo, empieza la fuga. Ya ha empezado la fuga. Sergio Massa fue jefe de gabinete del kirchnerismo. Todos los que lo respaldan han sido en mayor o menor medida afiliados, adictos, cercanos al gobierno kirchnerista. Claro, claro. Entonces tenemos por delante 2 años de gobierno en donde la crispación en la Argentina, lejos de caer, va a acrecentarse. Y bueno, Uruguay hoy es menos argentino dependiente que antes, y esto es una buena noticia. No tenemos un porcentaje abrumador de los depósitos en nuestro sistema financiero que sean de argentinos, pero seguimos teniendo muchos vínculos a nivel de inversiones, a nivel de turismo. Esto quiere decir que tenemos que ver con preocupación los resultados del próximo domingo, y que el Uruguay, bueno, un poco el presidente lo ha señalado, tiene que tratar de no enfrentarse, de no incrementar la crispación de este gigante inestable que es la Argentina, pero al mismo tiempo tiene que tratar de depender lo menos posible de ese país. Sí. Y bueno, ese es un juego complicado, pero Uruguay lo tiene que hacer. Es más, yo creo que en eso me parece que no hay dos opiniones, y que en función de los últimos acontecimientos, aún aquellos que planteaban, bueno, una política de mayor conciliación, finalmente se han terminado de convencer que con la Argentina no hay que pelearse, pero hay que depender lo menos posible. Sí, y menos entregarse. Y menos entregarse. ¿Qué situación extraña, ¿no, Gerardo? Porque te das cuenta que el que va a asumir la derrota en caso que ocurra todo lo que se piensa que puede ocurrir el domingo en Argentina, no va a ser Cristina Fernández, sino Daniel Scioli, un hombre que entró en la política por Carlos Menem y que después se acompañó a casi todo el mundo que estuvo. Y que es seguramente una de las cartas más importantes que puede jugar todavía el oficialismo en la Argentina. Sí. Hoy se habla en la Argentina de que hay primero, se habla en la Argentina de que el kirchnerismo está en baja y que quien está en alza es el peronismo. ¿Qué significa esto? Significa que ese peronismo que está disperso, ese peronismo que está dividido, hoy puede resolver una sucesión más o menos ordenada o más o menos pactada para transitar estos años de fin de ciclo kirchnerista. El mejor para conducir ese proceso está disputado entre Scioli, que es un hombre que aparece como un moderado, que aparece como un hombre que no rompió con el kirchnerismo, pero que está distante del kirchnerismo. Sí. Pero también hay otros delfines, y uno de los delfines, que incluso se insinúa que puede llegar a ser nombrado jefe de gabinete después de la elección, es nada menos que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Exactamente, sí. Lo cual, para el Uruguay, te imaginas que no es una de esas noticias que... Gracias por esta despedida, Gerardo. Gracias por esta despedida. Que tengas un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Bueno, igualmente. Un abrazo grande. Chau, chau.